Blanca. Un gusto para mí estar acá con ustedes en esta capacitación de registración contable y planillas y por supuesto vamos a ver casos prácticos, ¿sí? Bueno, ahí les dejo mi teléfono si se quieren comunicar después de esta charla. Serán bienvenidas. Cualquier duda, ya saben que se pueden comunicar a ese teléfono. Bueno, vamos a arrancar. A ver si puedo pasar. A ver, ahí estamos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Lo primero que de lo que vamos a estar conversando es de la importancia de las finanzas para todos los emprendimientos, ¿sí? Otro tema que vamos a hablar es, o de que vamos a ponernos de acuerdo de alguna manera, es con respecto a algunos términos. ¿Por qué? Porque para entender y para focalizarnos en un tema, como mínimo tenemos que manejar como el mismo lenguaje, ¿no? Para poder avanzar en algo tan específico como las finanzas. Después otro punto va a ser, y esto es mi foco principal, es que ustedes de acá puedan irse entendiendo cuál es la diferencia entre algo económico y algo financiero, ¿sí? Y por supuesto les voy a compartir una planilla donde ustedes van a poder ejercitar los temas que veamos hoy y además la idea es que ustedes se la puedan llevar para que la puedan utilizar después para cada emprendimiento. Eh, Además les traje esta frase que a mí me encanta, que lo bueno de las matemáticas o de las finanzas es que cuando llegas a la respuesta correcta, sabes que es la correcta, ¿sí? Que en otros aspectos o en otras materias tal vez esto no pase. Entonces me encantó esto de una vez que sabemos que hay algo que es correcto, sabemos que de ahí no nos vamos a mover. Bueno, a ver, ahí estamos. ¿Por qué son importantes las finanzas en un emprendimiento? Primero porque las finanzas para un emprendimiento es como si fuera un GPS, ¿no? Que me permite saber hacia dónde voy a viajar, cuál es mi objetivo, hacia dónde voy. Las finanzas las necesitamos como una herramienta financiera para saber cómo vamos a llegar al lugar que queremos llegar. Por ejemplo, cuánto es lo que queremos vender, cuánto es lo que queremos gastar. Entonces, estas herramientas nos van a permitir tener una visión o un camino hacia dónde podemos ir. Por otro lado, las finanzas son el corazón de cualquier negocio. Yo digo que es el corazón de cualquier negocio porque me encantan los números y me encantan las finanzas, pero bueno, hay quien me podrá decir que el corazón es la calidad del producto que estoy vendiendo, me podrá decir que es la calidad de los productos que utilizo para elaborar el producto que quiero ofrecer en el mercado. Pero bueno, yo creo que es un equilibrio entre todos los conceptos, ¿no? Las finanzas para mí es un tema muy importante que nos va a permitir poner foco hacia dónde queremos ir. Además, con las finanzas, lo que hacemos es controlar correctamente un emprendimiento. Y cuando hablamos de controlar correctamente un emprendimiento, lo que vamos a permitir es que mediante las finanzas vamos a determinar también que sobreviva este emprendimiento y que además crezca. Por otro lado, los números hablan y cuentan la historia del negocio. Hoy vamos a hacer hincapié en esta historia del negocio. Les voy a contar algo para que nos llevemos antes de empezar con el punto focal que va a ser informes económicos, informes financieros. Ahora, cuando hablamos de finanzas, tenemos que tener en cuenta que existen cuatro pilares que debemos conocer y que son fundamentales para emprender o para transitar nuestro emprendimiento.
Y para eso, como yo en la agenda les comenté, necesitamos poner foco en 4 conceptos que son 4 pilares básicos para que empecemos a hablar con el mismo vocabulario, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es ventas, el otro es costos, ganancias y flujo de caja. ¿Me pueden decir en el chat, por favor, quiénes estuvieron en la charla que tuvimos o en la capacitación que tuvimos cuando hablamos de ganancias, de punto de equilibrio? ¿Me pueden poner en el chat si estuvieron o Yo, no? yo Por estuve en favor. ese. No sé si Noé o Cari me pueden decir, porque Sí, no ahí estoy puso leyendo. la email yo y Vanessa aclaró que ella no, que no estuvo. Ok, Ahora tenemos uno y bueno, uno. Wendy G también. también estuvo, excelente, bueno, Arelis no, no estuvo. Ahí está, está empatado esto. empatado. Bueno, vamos a hacer Ahora como estuvo. muy rapidito una introducción, porque esto que vamos a ver hoy tiene una relación con lo que vimos la otra vez. Así que vamos a hacer algo bastante rápido como para que ustedes también se incorporen a términos que ya usamos en la capacitación anterior. Pero como les decía, uno de los términos en el cual nos tenemos que poner de acuerdo, por ejemplo, es el de la venta. ¿Alguien pensó en algún momento cuando hablamos y yo les preguntara qué es la venta, pensó en algún momento que era o que estaba relacionado con recibir dinero a cambio de algo? No sé si quieren escribir en el chat. ¿Alguien pensó cuando hablamos de ventas que está relacionado con el dinero? Siendo Sí, poquitas, creo que ¿no? igual pueden llegar a abrir directamente el micrófono, porque no es que. Sí. Pero Ah, ahí bueno. Wendy puso que Ahí sí, que ella Wendy, sí. pues, sí. Bueno, bueno, perfecto. Gracias, Wendy, por responder. Bueno, les cuento que el concepto de venta es el proceso de intercambio entre el vendedor y el comprador, que van a satisfacer una necesidad, ¿sí? En el momento de la venta, lo que yo voy a hacer es intercambiar algo, el vendedor intercambia un bien con el comprador, pero no quiere decir que reciba dinero a cambio. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, Edesur cuando nos presta a nosotros el servicio de luz, nosotros en el transcurso del mes gastamos la luz, con lo cual gastamos en energía, ¿sí? Con lo cual ya Edenor o Edesur nos están vendiendo este servicio y el bien que es la luz. Sin embargo, después que nosotros consumimos ese bien, ¿qué nos da? ¿Qué nos hace Edesur o Edenor? Nos va a mandar una factura en la cual va a decir que nosotros utilizamos determinada cantidad de ese bien que ellos nos están vendiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que ellos nos venden el servicio, nos venden la luz, pero hasta que no llega el vencimiento de la factura, nosotros no estamos pagando. Con lo cual acá tenemos un ejemplo claro de que la venta no es recibir o entregar dinero a cambio, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, los ejemplos de quienes prestan un servicio, porque no solamente la venta de bien. Por ejemplo, si yo trabajo para una consultora y preparo un taller de esta consultora, la empresa me acepta esta capacitación, yo planifico la capacitación, la presento, ya me dan el ok para hacer la capacitación, voy, la hago, después de hacer la capacitación facturo y la empresa tal vez no me paga en ese momento y sin embargo yo la venta ya la hice. Yo la venta ya la transité con el solo hecho de comprometerme y de facturarle el servicio a la empresa. Fíjense cómo hay empresas que por ahí no me están pagando en el momento, me están pagando el servicio o la venta después. O sea, fíjense que la venta no es un recibir un dinero a cambio, porque la empresa me puede estar pagando a los 30 días, ¿sí?
Entonces, cuando hablemos de venta, no vamos a hablar de que alguien o que yo estoy cobrando algo, ¿sí? O que me esté ingresando dinero. Solamente cuando estoy hablando de ventas, podríamos relacionarlo, por ejemplo, cuando alguien me da una factura. Entonces, si yo voy a hablar de ventas, tal vez sea más cercano el concepto de alguien que me facturó algo, como Edenor, Edesur, y aún todavía no lo pagué o no me lo pagaron, ¿sí? El otro concepto tiene que ver con costos. Costos son todos los gastos necesarios para operar el negocio. Nosotros acá vamos a resumir costos y gastos como si fueran casi los mismos conceptos. Pero nosotros vimos en el taller anterior que costos tienen relación directamente con el producto que yo estoy fabricando. Por ejemplo, vimos el caso de las empanadas. Si vendí empanadas, la carne, el huevo, la harina, las tapas son partes del costo, están relacionadas directa con el producto que voy a vender. De hecho, cuando yo voy a vender un servicio de capacitación, probablemente no tenga costos tan directos como cuando vendo un bien, por ejemplo, la empanada. Y después tenemos otros gastos, acá voy a asociar las dos cosas. Los gastos son otros tipos de erogaciones que pueden ser directos o indirectos con respecto a la venta. ¿Sí? Entonces, sabemos que los costos los vamos a relacionar o comparar como si fuera un gasto también, por lo menos para este taller que estamos viendo hoy. Y después vimos otro concepto que es la ganancia. Vimos que la venta menos menos el costo de ese producto me va a dar exactamente la ganancia que yo obtengo por la venta de ese producto. O sea, yo voy a vender una empanada a 100, pero a mí me sale 40 pesos producir una sola y sabemos que 100 menos 40 me va a dar 60, con lo cual la ganancia directa por la venta de los productos va a ser de 60 pesos. ¿Sí? Ese es el concepto de ganancias. Por otro lado, tenemos otro concepto que lo vamos a estar incorporando ahora, que tiene que ver con el flujo de caja. Otros lo llaman cash flow, otros lo llaman ingreso y egreso de caja, ¿sí? Pero ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando del movimiento de dinero en el negocio, es decir, cuánto entra y cuánto sale de dinero, ya sea imagínense como si yo tuviera una billetera en mi casa o tuviera una billetera en mi local o una caja. Es literal la cantidad de plata que me ingresa o la cantidad de plata que yo utilizo para pagar algo, ¿sí? Para pagar la luz, volviendo al ejemplo anterior. O sea, la venta va a estar definida por la prestación del servicio o la factura, pero el flujo de cajas es el momento donde entra y sale el dinero. Puede ser o del banco o puede ser de la caja. ¿Sí? O sea, además, un negocio puede tener ganancia por lo facturado, dice, bueno, venta menos costos igual a ganancia, pero si no entra la plata esa, si yo no cobro lo que estoy vendiendo, voy a tener problemas para cubrir los gastos. Con lo cual, este flujo de caja va a tener inconveniente. Entonces, controlar el flujo de la caja es vital para mantener las operaciones diarias de nuestro emprendimiento. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos la venta que no la vamos a asociar en ningún momento con una erogación de dinero, como que salió plata. Tenemos los costos, que son los gastos necesarios, y por diferencia la ganancia. Por otro lado, tenemos ese grupo donde yo voy a entrar y sacar dinero, que por supuesto tiene que ver con la venta, por supuesto tiene que ver con un gasto, pero cuando yo hablo del flujo de caja voy a hablar del dinero en sí, sin importarme por qué motivo, ya sea por una venta o por un gasto, pero que ese dinero se movió de mi caja o se movió de mi banco. ¿Sí? Bueno. Con estos cuatro términos
estamos en condiciones de dar los primeros pasos en lo que vamos a llamar finanzas. Pero como a mí me gusta mucho siempre compartir cualquier tipo de conocimiento con casos reales o con la vida cotidiana que nosotros tenemos, les traje esta imagen, ¿no? Y esta imagen tiene que ver con que nosotros tenemos un presente, tenemos por supuesto un pasado y también tenemos un futuro. Esto también está ligado estrechamente con lo que son los emprendimientos. Nuestro emprendimiento tiene un pasado y, por ejemplo, cuando nosotros lo comparamos a nuestro emprendimiento con lo que nos pasa cotidianamente a nosotros, y si hablamos de pasado, vieron que cuando nosotros llega a fin de año decimos, bueno, evaluamos, hacemos un balance de todo lo que hicimos durante el año, nos planteamos qué podemos mejorar, qué hicimos de bueno, ¿no? Y cierra el año y festejamos. Bueno, para lo que es todo lo que sea contable o todo lo que sea un emprendimiento, fíjense que tanto las empresas como los emprendimientos tenemos que hacer un balance de todo lo que pasó el año anterior, como lo hacemos nosotros. De hecho, y literalmente las empresas cuando cierran el año, ¿qué hacen? Un balance. ¿Y el balance cómo está formado? Por todo lo que les pasó en el transcurso del año. Con lo cual, en nuestro emprendimiento va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a tener que hacer un balance de todo lo que nos pasó desde el momento en que estamos o cierre el año y nos fijamos a ver en qué podemos mejorar, qué podemos cambiar con respecto al año anterior. Cuando hablamos de presente, y esto es lo que, aprovechando la palabra presente literalmente, hoy vamos a ver lo que es un informe económico y un informe financiero. Y cuando hablamos de eso, hablamos de hoy vamos a revisar o vamos a diseñar nuestro informe económico y financiero. Si yo les preguntara cuál sería nuestros informes de hoy, vamos a decir, bueno, hoy vendí, ahora vamos a profundizar sobre el tema, pero no sé, en esta semana vendí tanto, hace un mes que vengo gastando todo, ¿sí? Estamos hablando de un presente cercano, ¿sí? Y vamos a profundizar hoy en este tema. Y después cuando hablamos de futuros a nivel emprendimientos, vamos a presuponer qué va a pasar en nuestro futuro como emprendimiento, ¿sí? Y ahí cuando hablamos de presupuesto, por eso quiero que ustedes se lleven esta distinción también. Cuando hablamos de un presupuesto en un emprendimiento, estamos hablando de que presuponemos que va a pasar algo. Con lo cual, y con estos tres conceptos de presente, pasado y futuro, lo que les quiero traer es que es muy importante hoy trabajar sobre estos informes económicos y financieros. ¿Para qué? Para que cuando cerremos o cuando avancemos en el emprendimiento, podamos realmente hacer una comparación de cómo fue el balance del año pasado y en base a lo que armemos hoy, también vamos a poder presupuestar. Pero imagínense, si yo no tengo armado este diseño de cómo va mi negocio, poco puedo saber cuál fue el balance que tengo el año anterior, del año anterior, y menos voy a poder saber cuánto es lo que lo que presupongo que puede pasar con mi negocio, ¿sí? Por eso es importante esta línea y hoy vamos a trabajar únicamente en los informes económicos y financieros, ¿sí? También trayendo estos conceptos que hablábamos, que les comentaba hace un ratito. La venta, los costos, la ganancia y el flujo de fondos o el flujo de caja, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de informes económicos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, estos informes son aquellos que se realizan para
Esperen que quiero correr acá un poquito, que me está trabando esto. Ahí está, sí los puedo ver. Los informes económicos se realizan para determinar, analizar y evaluar el negocio. Entonces, ¿cómo son los informes económicos? El informe económico tiene que ver, y la otra vez cuando hicimos el taller y vimos el costo, el margen de ganancia y demás, ahí justamente es donde estábamos haciendo informes económicos. El informe económico, por ejemplo, es a qué precio vendo mi producto. También si mi producto me da ganancias, si me da pérdidas. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en el taller anterior estos conceptos? Y también cuánto vendí este mes. Fíjense que acá les subrayo a qué precio vendí relacionando para que ustedes lo relacionen con el concepto de venta. Yo no estoy diciendo cuánto es el precio que me pagaron. Yo estoy diciendo a qué precio vendo mi producto. ¿Y cuánto vendí este mes? También estoy diciendo cuánto vendí, no cuánto cobré este mes. ¿Sí? Por eso acá relacionamos lo que vimos en el taller anterior que tiene que ver con la venta, el costo y las ganancias. Ahora, cuando hablamos de un informe financiero, estamos hablando de cómo se mueve mi dinero. Por ejemplo, cuando cobro dinero de la venta que hice, ¿sí? Y acá estamos hablando de ingresos y egresos. O sea, cuando yo estoy hablando de un informe económico, estoy hablando de, y me vuelvo atrás, estoy hablando de la venta, de los costos y de la ganancia. Ahora, cuando yo estoy hablando de un informe financiero, estoy poniendo foco únicamente en cómo entró y salió el dinero, de la caja o del banco. Fíjense, y acá les hago la distinción entre un informe económico y un informe financiero. A ver si ahora lo podemos separar con esto. Cuando yo estoy hablando de un informe económico, lo que estoy haciendo es evaluando mi negocio. Tiene relación con los costos, tiene relación con las ventas, y acá es donde decías, definimos cuál es la venta, cuál es el costo, cuál es el gasto, y de ahí vamos a obtener lo que es la ganancia neta. ¿Sí? Fíjense que yo estoy evaluando el negocio acá. No estoy haciendo ninguna erogación de dinero, ni estoy registrando cuando a mí me ingresa el dinero. Por supuesto que el ingreso del dinero tiene que ver y está íntimamente relacionado con la venta, pero lo primero que yo estoy haciendo es vender. Y después que yo vendo, es donde surge el ingreso del dinero. Entonces, capaz que acá con esta imagen se ve y se puede distinguir un poco mejor lo que es un informe económico de lo que es un informe financiero. Cuando yo hablo del informe económico, estoy hablando de la cantidad de venta que hice, pero no estoy hablando de cuánta plata me ingresó. Lo mismo cuando estoy hablando de gastos, estoy hablando de que yo recibí la factura de Denor y de Desur, pero no significa que la pagué. Pero por supuesto, mi salida de dinero va a estar relacionada con esa factura. Así que lo que vamos a hacer hoy es empezar a trabajar sobre un informe económico que les diseñé. Les cuento cómo lo hice. Primero me bajé una plantilla de Excel, vieron que hay un montón. ¿Hay alguien que no sepa manejar el Excel y lo prefiera hacer a mano? ¿Me levanta la mano, por favor? ¿Todos están bien con Excel o igual les traje los dos para que trabajen en el Excel? Ahora bien. Y también les hice un formatito casero, manual, para que él dice no tengo idea de un Excel, lo va a poder hacer eh, en una hoja, ¿sí?
Lo ideal es hacerlo en un Excel. ¿Por qué? Porque nos potencia, podemos hacer más, eh, podemos calcular mejor, no vamos a tener que sumar a mano, ¿sí? Lo ideal es que lo hagamos en el Excel, pero si no, también les traje algo manual Un que lo tema, pueden... Majo. Para las que Sí, no saben manejar el Excel, lo sí. básico lo da el gobierno de la ciudad gratuito. Solo eso. Bueno, muy bien. Bueno, les cuento, están viendo la pantalla. ¿En qué se basa este informe económico que les preparé? Primero van a ver diferentes solapitas acá abajo, donde van a ver primero un resumen económico, que es de dónde partimos. Ventas, ¿se acuerdan de las empanadas que habíamos hablado en el taller anterior? Menos costos nos va a dar la ganancia bruta y a eso le vamos a restar los gastos fijos y los gastos variables. Acá tomé un ejemplo y dije, ¿cómo se arma un informe económico? Primero se hace mes a mes, ¿lo ven acá? ¿Se ve bien la pantalla o necesitan que la agrande un poquito más? No, No, chicas, ¿alguien me se puede ve ayudar? bien, se ve Se ve bien. bien. Se ve Bueno, Se ve bien. 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 Bueno, entonces, ¿en qué consiste este Excel que preparé? Primero, acá tenemos un resumen económico en donde vamos a poner las ventas, vamos a poner el costo, que es el 40% que ya lo habíamos calculado. ¿Se acuerdan cuando hicimos en el taller anterior esto? Venta, una empanada 100 y el costo, ¿cómo estaba determinado? Le restaba la tapa, la carne, los huevos, el queso y me daba que yo necesitaba por empanada 40 pesos, ¿sí? Mi ganancia bruta era de 60. Con lo cual, acá estoy diciendo que mi costo, fíjense, de las empanadas es el 40%. Entonces, ¿cómo se arma el resumen económico? Voy a poner acá un ejemplo de que vendí 400.000 pesos de empanadas, ¿sí? A eso le voy a restar el 40%, que es el costo que yo determiné para una empanada. O sea, si yo vendí 400 para las empanadas, el costo es de 160, y a eso le voy a restar gastos fijos y variables, que ahora los van a ver en cada solapita, y eso me va a dar una ganancia bruta en el mes de septiembre de 74.000 pesos. O sea, mi resumen económico es que tengo una ganancia por la venta en el mes de septiembre de 74.000 pesos. Recuerden que yo no estoy hablando de efectivo, no es que yo tengo 74.000 pesos en el bolsillo. Estoy hablando que vendí y que gasté todo eso, pero no salió plata, porque eso recuerden que va en el informe financiero. Ahora bien, acá en la próxima solapita van a ver el detalle de las ventas mensuales, que lo único que hace, fíjense, yo acá completé uno que es 400.000, acá podemos completar diferentes clientes que les fuimos vendiendo. ¿Para qué? Para que después me lo traslade solito acá al resumen económico. ¿Sí? El 40% lo puse, que es el 40% de los 400.000, va por fórmula, porque yo ya hice o tuve un trabajo previo del cálculo del costo, que fue lo que vimos en el taller anterior. A eso le voy a restar todos los gastos fijos y variables, que hay otra solapita de gastos, donde yo tengo los gastos fijos y variables. Fíjense que yo acá en los gastos fijos estoy pagando el alquiler económico, ¿eh? Yo ya económicamente podría decir que 120 en octubre, 120 en noviembre, 120 en diciembre. El monotributo es lo mismo, ya podría completar todos los meses que yo voy a tener estos gastos económicos todos los meses. Y después tenemos los gastos variables, que podría ser el gasto de la luz. Todos estos gastos me van a sumar 166.000 pesos, los gastos fijos y los gastos variables. Una aclaración. Fíjense que yo estoy hablando de gastos, no estoy hablando de costos. ¿Por qué? Porque yo ya determiné que mi costo era del 40%. O sea, si yo voy a tener que
Si yo quisiera poner acá que el costo para la empanada tendría que agregar harina, huevos, tapas, ya está incluido acá. No lo tengo que agregar, porque yo ya hice un trabajo previo del cálculo del costo, que es el 40% de la venta. ¿Sí? Es un cálculo previo que yo ya hice. Ahora bien, acá tengo el resumen económico. Ustedes van a ver acá muchos conceptos que están en negrita y algunos que están, fíjense en ventas, que no están en negrita, ¿sí? Todo lo que está en negrita, despreocúpense porque son fórmulas y no tienen que completar nada. En cambio, si quieren completar las ventas de este mes, lo que tienen que hacer es completar cada línea de estas con el importe que hayan vendido en el transcurso de este mes. ¿Para qué? Para que viaje a estos 400.000 de cada mes. Ahora bien, acá tenemos de los que les comenté el informe económico, ¿sí? Ahora vamos a ver el informe financiero. El informe financiero, recuerden que solamente ingreso y egreso de efectivo, ¿sí? Acá vamos a ver la plata del resumen financiero. ¿Y qué contiene el resumen financiero? Esperen que acá hay un detalle que quiero comentarles. ¿Ven este porcentaje que está acá arriba? Esto significa, que ya viene por fórmula, que del total de la venta yo gasté el 82% corresponde a los gastos que me representan esa venta, ¿sí? O sea, porcentaje de venta consumida por los gastos. De toda esta venta, el 82% son gastos, ¿sí? Por eso, de los 400.000, la ganancia es de 74.000, ¿sí? Vamos al resumen financiero. El resumen financiero, ¿qué va a tener? ¿Se acuerdan que les dije que lo financiero es la plata que yo tengo en el banco o lo que yo tengo en mi billetera, en mi casa o en el local? Entonces, claramente, si yo quiero ver cómo evoluciona en el transcurso del mes mi flujo de fondos o mi flujo de caja, lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, ¿cuánto tengo en la billetera? ¿Cuánta plata tengo en mi bolsillo hoy? Como para dar un inicio a este flujo de fondos. ¿De dónde voy a partir? Literal de la plata que yo tengo en mi billetera o de la plata que yo tengo en mi banco. Una vez que parto de ahí, que es este saldo inicial de banco más la caja, yo acá puse que teníamos 10.000, ¿sí? Como que para arrancar yo tengo 10.000 pesos. Después van a ver que tengo el total de ingresos, o sea, es lo que yo cobré de esos 400.000, lo cobré todo de lo que digo que tengo en el informe financiero con ventas. Lo que cobré son 334.000 pesos, o sea, entró en mi banco o en mi billetera 334.000 pesos. ¿Y cuánto gasté? 208.000 pesos. Entonces, en mi informe financiero yo voy a tener un saldo, o sea, si lo que yo tengo en mi bolsillo y en mi banco recibí más plata y a su vez gasté plata, el saldo que voy a tener al finalizar septiembre, en este caso, con este ejemplo, será de 136.000 pesos, ¿sí? Que por supuesto el saldo que yo tengo de 136.000 pesos va a ser mi saldo inicial el mes siguiente. Entonces, lo mismo, todo lo que está en negrita no hace falta que lo completen, sí es necesario empezar a partir de un saldo que yo tengo en mi caja que yo estimé que eran 10.000 pesos. En las próximas solapitas van a ver que tengo ingresos mensuales, que son estos ingresos, suman 334 y fíjense, ¿de dónde provienen los ingresos? Y cobré del local del mes de agosto, me transfirieron 300.000. Después estuve en la feria y vendí 2 empanadas
una docena de empanadas y me transfirieron con el código QR 22.000 pesos y además Juana me pagó 4 empanadas, 8.000 pesos y además en la feria vendí 2 empanadas más a 4.000 pesos. Entonces, todo eso me fue ingresando en el transcurso del mes de septiembre, ¿sí? O sea, acá en esta solapita, en esta hoja, van a ver en detalle qué es lo que me fue ingresando y cómo. Si quiero, le voy a poner cómo fue. Acá veo que tengo 334.000 pesos de ingreso, que son los mismos 334.000 pesos que estoy mirando acá en el informe resumido. Lo mismo en egresos. En egresos, ¿qué voy a poner? Toda la plata que salió. Pagué el alquiler, los 120 que tenía en el económico lo pagué. Pagué electricidad 35, compré 2 maples de huevos, de 30 huevos a 12.000 pesos, pagué el celular, compré 2 kilos de zanahoria que necesitaba para las empanadas. Fíjense que en el financiero yo estoy poniendo todos los gastos y yo no lo puedo mezclar esto con la cantidad de empanadas que vendí. ¿Por qué? Porque capaz que los 2 maples de huevos lo voy a usar para las empanadas que voy a fabricar en diciembre, no sé. ¿Sí? Entonces, en este informe mensual, en este informe financiero, va a estar todo aquello que hizo que yo sacara plata de mi billetera. Ya sea las zanahorias, el Uber, el monotributo, el alquiler, la electricidad. Esto es lo que yo saqué de mi billetera, ¿sí? Y esto es parte del resumen financiero. Entonces, en el resumen financiero, fíjense que tengo cuánta plata tenía al inicio de septiembre, cuánto gasté, cuánto me ingresó, que son 334.000, y cuánto salió en el mes, 208.000, que son los mismos 208.000 que los tengo acá en esta solapita, 208.000, ¿sí? Entonces, me gustaría que les voy a compartir, no sé, Noé, si podés compartir en el chat para que Dale, sí. las chicas puedan trabajar, en un ratito las mandamos a grupos, que puedan trabajar y utilicen esta planilla. Láncense, pongan números, saquen, úsenla, rompan la planilla, total, después la recuperamos. Pero lo que quiero es que puedan usar la planilla para empezar a diferenciar estos conceptos del resumen económico y del resumen financiero que los van a necesitar para el emprendimiento. ¿Por qué? Porque son 2 miradas totalmente diferentes que las tenemos que saber diferenciar. La verdad es que lo que más me importa hoy de este taller es que ustedes se lleven estos 2 grandes conceptos, el económico y el financiero. Si además le podemos dar un refuerzo con que ustedes lo puedan aplicar acá, yo voy a estar más que feliz. Para aquellas personas que no puedan o que no sepan manejar, no sé, Noé, si también podés compartir en el chat las 2 imágenes que yo se las voy a mostrar acá, que les hice a ustedes a mano. Para el que no sepa manejar un Excel, lo pueden hacer así también, ¿sí? Si no tienen una compu ahora, quiero que lo armen así. A mano, ¿sí? No necesitamos un Excel, también lo podemos hacer a mano y acá les comparto un informe económico hecho a mano, que es el mismo ejemplo que estamos viendo en el Excel, nada más que en una sola hoja para que sea más práctico, y también el informe financiero, igual, hecho a mano, se los hice a mano para que vean que también a mano no hace falta un Excel, lo pueden hacer. El que haga con un Excel va a ser mucho más rápido porque la sumatoria, en lugar de hacerla a mano, la van a poder hacer con el mismo Excel, ¿sí?